Por supuesto, de la pandemia de coronavirus y todo lo que conlleva a partir de las nuevas medidas que ha anunciado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, que incluyen solamente a lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, más conocida como el AMBA, pero a la que cada gobernador podía adherir o no a estas medidas restrictivas que anunció hace 2 días el presidente de la Nación. Ayer hubo una conferencia de prensa donde se anunciaron algunas medidas para la provincia que no acatan o no modifican demasiado lo que ya se venía viviendo, las medidas que ya estaban vigentes, el decreto que está vigente en la provincia del Chubut, solamente alguna modificación con un tema de un ingreso con PCR, pero ahora vamos a entrar más en detalles. También esta mañana desde la ciudad de Esquel hubo una conferencia de prensa de ATECH, este gremio de docentes, en el que pedían que se suspendieran las clases presenciales en aquellos municipios, en aquellas ciudades donde los contagios han sido bastante elevados en los últimos 14 días. Pero estamos en vivo con nuestro compañero y colega Martín Berrade, desde la ciudad de Rawson. Desde allí nos va a comentar más detalles sobre todo esto que abarca la pandemia de coronavirus, desde el anuncio del presidente de la Nación hace 2 días, pasando también por lo que han dicho los ministros provinciales en el día de ayer. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Karim, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos. ¿Cuánto da que hablar la pandemia, no? ¿Y cuánto dará que hablar el coronavirus? ¿Cómo se desprende? No solamente la cuestión sanitaria, se desprende en lo inmediato, si hablamos del virus, sino también la economía, la educación y otros hábitos en nuestra vida. Se vivió con mucha intensidad el anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández, qué iba a pasar teniendo en cuenta esta curva que va en aumento en cuanto a los nuevos casos de coronavirus en la Argentina, pero que principalmente nos muestra que la ciudad de Buenos Aires y lo que se denomina el AMBA, el área metropolitana, es decir, la capital federal, más los municipios populosos del conurbano bonaerense, están demostrando que el virus está haciendo en algunos barrios de Buenos Aires y en algunas ciudades de la provincia realmente estragos en los últimos tiempos, con muchos casos positivos. El discurso del presidente se circunscribió al AMBA, pero dijo en su oportunidad que instaba e invitaba a los gobernadores a tomar medidas en ese sentido. En Chubut se reunieron nuevamente quienes integran el comité, con el gobernador Arcioni a la cabeza, el ministro Puratich, la ministra Perata, el ministro Mazzoni, el ministro de Gobierno José María Grassini, y al día siguiente, como bien decías, brindaron una conferencia de prensa, y ahí quedó claro que en la provincia, a pesar de tanta confusión, porque también nosotros vemos los programas de los noticieros, de los canales de cable de Buenos Aires, en Chubut no cambia nada. Es decir, se mantiene la restricción horaria que se había dispuesto en la provincia del Chubut desde última hora del día hasta primera hora del día siguiente. Lo único es el PCR, test, que como vos decías, Karim, se le pide a la gente que ingrese a la provincia. Y vos me decías que ha habido muchas dudas por parte de los lectores de Red 43 a propósito de quién tenía que mostrar o presentar el PCR, ¿verdad? Sí, sobre todo los particulares, digamos, los que vienen, los que van a ingresar a la provincia de autos particulares, porque lo que dejó un poco en claro esta conferencia de prensa es que se le va a pedir a los que vengan en avión y a los que vengan en micro, ¿no, Martín? Queda claro que es efectivamente así, en avión y en ómnibus de larga distancia, es decir, si algún amigo de la ciudad va a Río Negro y después ingresa en su propio vehículo nuevamente para volver a Esquel, no se le va a pedir el PCR, pues circula con su vehículo particular. Aún sean 2, 3 personas, un grupo familiar en auto, a nadie se le va a pedir el PCR. Sí a quienes ingresen al territorio provincial en colectivos, en ómnibus de larga distancia y en avión a los distintos aeropuertos que están operando. Un dato es el valor del PCR para la gente que nos está viendo, que tenía programado el viaje.
o que de pronto está en Buenos Aires, está en Río Negro, está en algún otro distrito de la Argentina y tenga que volver a casa en la provincia del Chubut, va a tener que mostrar este test que se hace en los laboratorios y que tiene un costo. Por ejemplo, en Buenos Aires, el valor promedio del PCR es de 6.000 pesos. Claro. ¿No? Y si uno está con su grupo familiar, digamos, hay que tener en cuenta estos datos porque va a encarecer el costo del viaje, ¿no? En algunos lugares se puede conseguir a 4.000 pesos. Yo hice un recorrido, Karim, por un par de laboratorios de Rawson y de Trelew. También se puede hacer el PCR. En algunos casos cuesta 6.000 pesos, en otros 4.000 pesos. Y un dato que nos dejaba Eduardo Molina, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia del Chubut. Muy pronto se van a vender estos PCR, los reactivos, para que uno pueda comprarlos en la farmacia y con los recaudos o cuidados necesarios se lo puede hacer y va a costar 1.600, 1.800 pesos. Pero de momento, si uno se tiene que hacer el PCR afuera para mostrarlo, para ingresar a la provincia del Chubut, tiene que gastar por persona entre 4.000 y 6.000 pesos. Otro dato, no hay que mostrar el PCR para salir de Chubut, salvo que lo solicite el distrito, la ciudad, la provincia a la cual nos tengamos que dirigir. Esto es dinámico, esta es la foto del día de hoy, solo el PCR Bien. Para ingresar a la provincia del Chubut. Bien, la posibilidad de un PCR gratuito sería muy difícil, muy complicada. Alguien que vaya a algún centro de salud público de otra provincia que se lo hagan gratis teniendo el domicilio en Chubut es prácticamente imposible, ¿no? Mira, en Buenos Aires, para hacerlo, por ejemplo, en Capital Federal, cuesta muchísimo. Vemos las largas colas que hay para el plan Detectar en la ciudad de Buenos Aires, en menor medida para vacunarse. Así que imagínate para hacer un PCR que se puede hacer en un laboratorio privado. Sí, se puede hacer, ¿no? En algunos hospitales lo están haciendo. Pero bueno, es todo un incordio. Digamos, desde luego, quien no tenga el dinero tendrá la posibilidad de hacerlo. Habría que ver si de pronto en provincias vecinas como Santa Cruz o como Río Negro particularmente, para los amigos de la zona de Esquel, de Trevelin o de la comarca que tengan que viajar, se lo pueden hacer de manera gratuita. Esto es lo único que cambió. Había mucha expectativa y hay mucha bronca, lo vemos por parte de algunos sectores de la comunidad educativa, particularmente de los padres en Buenos Aires, por este corte que se va a dar en las clases presenciales durante 15 días. Sí. ¿Qué iba a pasar en Chubut? En donde hay muchas escuelas que todavía no abrieron sus puertas porque están en obra, por problemas de mantenimiento, y en donde no se puede soslayar el retraso en el pago de haberes y la paritaria docente que se prolonga en el tiempo. Todavía no ha habido reuniones de importancia en ese sentido. Bueno, por eso estuvo, que no iba a estar en principio en la conferencia de prensa la ministra Perata, pero estuvo en Casa de Gobierno para decir claramente que no se afectaba la presencialidad de las clases, en el caso de los chicos que de escuela primaria, secundaria, nivel inicial y el superior, el nivel terciario, se estén dictando porque no hay problemas de edificio. Bueno, lo hemos visto hoy, Red 43 cubrió en vivo la conferencia de prensa de ATECH, de la Asociación de Trabajadores de la Educación, que es el gremio más importante dentro del mundo docente en la provincia del Chubut, y están pidiendo parar con la presencialidad en algunos lugares, en algunos distritos, en donde se van disparando los casos en los últimos tiempos. La ministra Perata encabezó un acto de licitación para la construcción de una nueva escuela en Comodoro Rivadavia y la remodelación de otra en esa misma ciudad. Fue tajante, dijo: las clases presenciales no se tocan en la provincia del Chubut. Al tiempo que confirmó Karim que la semana que viene el gobierno y los gremios, con ATECH a la cabeza, se sientan nuevamente ya en la etapa final del mes de abril para ver cómo se avanza en el pago retrasado para los docentes, al igual que otros empleados públicos, y qué números, qué porcentajes empiezan a dar vuelta en la negociación para el aumento, para la reconstitución, digamos, del salario docente que no ha tenido paritarias el año pasado. Bien, bueno, una negociación larga entonces la que se espera por delante, ¿no? Esto es uno de los reclamos también más fuertes del sector docente, el tema de las paritarias. Sin duda, el pago retrasado, sabemos que con un aporte del Estado Nacional, las gestiones del ministro Trota de Nación, que
estuvo semanas atrás en la provincia, pudo iniciarse el ciclo lectivo porque se achicó la deuda, pero el rango 3 y 4 no sintió eso en sus bolsillos, es decir, los docentes que cobran más de 65.000 pesos. Y por otro lado, hay que hablar de los aumentos para salarios que no han tenido incrementos en los últimos tiempos. Karim, te propongo hablar de la vacunación. Dale. Nos acaban de confirmar desde el Ministerio de Salud de la provincia que el lunes, a más tardar el martes, habrá alrededor de 13.000 vacunas más en la provincia. Un número importante. Estamos viendo que van llegando vacunas del mundo, sobre todo de Rusia, a Ezeiza, a Buenos Aires, y de ahí se distribuyen a las distintas provincias. Y siempre vemos que llegan 2.000 y pico, 3.000 y pico, 4.000, 5.000, alguna tanda de 7.000. Este va a ser un número importante. ¿Por qué? Porque la provincia del Chubut va a comenzar a recibir a partir de la semana que viene una tanda de las 864.000 vacunas de AstraZeneca que por primera vez van a llegar a la Argentina. Sabemos que una parte del componente se fabrica en la Argentina, otra en México, y desde Europa vendrá un vuelo procedente de Holanda en las próximas horas con 864.000 vacunas, ¿sí? Teniendo en cuenta que llega el 1% a la provincia, estamos hablando de alrededor de 8.640 vacunas. Y por otro lado, este fin de semana arribará desde Moscú otra tanda de Sputnik V con entre 400.000 y 500.000 vacunas. Por tanto, si sumamos las de AstraZeneca y las de Sputnik, estamos hablando de una tanda importante de 13.000 vacunas aproximadamente que desde el lunes, martes, ya comenzarán a distribuirse entre las áreas programáticas. ¿Lo perdimos a Martín? Bueno, mientras intentamos solucionar el audio de la comunicación, bueno, ahí nos estaba comentando, bueno, esto que ya es una noticia nacional, estas aproximadamente 860.000 vacunas, que van a estar llegando el día domingo, si mal no recuerdo, van a estar llegando el domingo, y bueno, un 1% de estas vacunas van a ser distribuidas a Chubut, sumadas a otras, por supuesto, de la Sputnik, esta vacuna rusa. Van a ser un total de 13.000 aproximadamente dosis que van a estar llegando a nuestra provincia. Justamente le iba a preguntar a Martín, no sé si ya lo tenemos. Acá estamos, Karim. Sí, lo tenemos. Bien. Martín, no sé si querías agregar algo más con respecto a la llegada de las vacunas. Yo justamente te iba a preguntar cómo está la situación de la vacunación, sobre todo en el Valle. Mirá, la verdad que está muy aceitada la vacunación, particularmente en la ciudad de Trelew, en donde se habilitó otro gimnasio de grandes dimensiones, en donde se está vacunando. En Rawson se vio semanas atrás la aglomeración de algunas personas en el predio del SEC, se habilitó otro espacio para la vacunación, pero viene bien la vacunación, lo mismo en Puerto Madryn, y en ese sentido, digamos que se lo ve muy conforme al ministro de Salud, Puratich, que obviamente se puso al hombro este tema junto a Mariela Brito, la jefa del Departamento de Enfermedades Prevalentes del Ministerio de Salud, porque viene bien, se está llegando a las 80.000 vacunas y hay que aplicadas, ¿no? Hay que pensar en una población objetivo de 150.000 personas, ¿no? Quiere decir, personal que trabaja en el ámbito de la salud, el personal de seguridad y las personas mayores de 60 años. Si llegan otro con envión, otra tanda de vacunas, como va a llegar en los próximos días, se va a llegar en poco tiempo, quizá en pocas semanas, a esa población vacunada, 150.000 de un total de más de 500.000, que es el total de los habitantes en la provincia del Chubut. Es decir, la provincia viene bastante bien en cuanto a la vacunación, mientras miran con mucha atención, Karim, los números del día a día de los casos positivos, y la atención toda está puesta en Esquel, en Trevelin y en la comarca de los Andes. Fíjate vos que, bueno, el último reporte fue bastante auspicioso, con menos de 200 casos el día de ayer, 200 nuevos casos,
cuando en la semana tuvimos entre 200 y 300 casos. Pero estamos viendo, por ejemplo, que el lago Puelo tiene la misma cantidad de contagios que Puerto Madryn, claro, ¿no? Con una población sensiblemente inferior. Preocupa mucho, lo escuchábamos al doctor Boquet del hospital de Trevelin, con una alta ocupación de las camas de terapia intensiva, Esquel, Trevelin, en menor medida, estamos hablando de un 60% aproximadamente en el Hospital Regional de Trelew, en el Hospital Santa Teresita de Rawson. Digamos, los números más complejos provienen de la cordillera. Bien. Haciendo una comparación como la que decías entre Lago Puelo y Puerto Madryn, bueno, sin ir más lejos, Esquel y Comodoro siempre están peleándose día a día a ver cuál es la ciudad con más casos, pero bueno, por supuesto, Esquel con unos 150.000 habitantes menos aproximadamente. Sin duda. Y vos te acordás, Karim, cuando empezamos a sentir en la provincia del Chubut el año pasado, en el mes de abril, mayo, ¿no? Los primeros casos, y en gran número. Primero aparecía Comodoro Rivadavia, con un sistema sanitario muy preocupado, con las camas colapsadas, después Puerto Madryn, después Trelew, recién después la cordillera. Y fíjate vos que después de este verano, que ha sido bastante tranquilo en cuanto a la situación epidemiológica y cierto respiro que tuvimos en la Argentina y en la provincia del Chubut, en esta nueva ola, los números más preocupantes son de la cordillera. Por eso, bueno, preocupa y mucho, apelando a la voluntad de quienes van a hacer el plan Detectar, porque son todos voluntarios, quieren reforzar el plan Detectar, sobre todo en la cordillera, y en ese sentido se está trabajando. Martín, muy completo como siempre, muchas gracias. Gracias, Karim, un gran abrazo para vos, y por último dejo un dato. Nos acaban de la gente de FEGRA, de la Federación de instituciones o entidades vinculadas con UTGRA, la Unión de Trabajadores de la Gastronomía y de la Hotelería en la Argentina, nos acaba de pasar una información que vamos a compartir en detalle en las próximas horas en Red 43. Sabemos que en Buenos Aires están en pie de guerra los gastronómicos y los hoteleros, sobre todo los gastronómicos, por estos cierres que se han dispuesto, que no han llegado a la provincia del Chubut. Pero un informe actualizado habla que desde el inicio de la pandemia se perdieron 170.000 trabajos, 170.000 personas perdieron su trabajo en la gastronomía y en la hotelería, cerraron 8.000 establecimientos en nuestro país. Estos valores hablan de una caída del 62,3% entre abril y diciembre del 2020, una caída en el sector hotelero y gastronómico del 62,3% en promedio en todo el país. Estos valores son similares al movimiento hotelero y gastronómico que tenía la Argentina en la década del 80. Bueno, para tener en cuenta. Un abrazo grande, el deseo de un buen fin de semana y seguiremos en contacto, Karim. Igualmente, Martín, un abrazo. Bien, hasta ahí Martín Berrade desde el Valle de la provincia, comentándonos la situación epidemiológica allí, también hablando un poco de lo que ha sido la conferencia de prensa brindada ayer por los ministros del Ejecutivo Provincial, Y bueno, esto del pedido de PCR, los precios bastante altos, entre 4.000 y 7.000 pesos, lo que sale un PCR para ingresar a la provincia. Recordamos que va a ser para aquellos que ingresen al territorio chubutense por transporte terrestre, ya sea colectivo o por medios aéreos, en este caso los aviones. No así aquellos particulares que vayan y regresen en sus autos propios. Les agradecemos, y en minutos nada más, todo lo que ha dejado, todos los datos que ha dejado esta nota, esta comunicación con nuestro colega y compañero Martín Berrade desde Rawson. La van a ver a través de nuestra página web www.red43.com.ar y a través, por supuesto, de nuestras redes sociales, Red 43 en Facebook, Red 43 Info en Twitter. Son las 14:35, los dejamos, que tengan una muy buena tarde de viernes.